Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Hoy quiero explicar por qué es tan importante hacer una buena exégesis del texto que vamos a predicar o el texto que vamos a enseñar. Cuando no hacemos una buena exégesis del texto, hay principalmente dos problemas. Uno de ellos es que solemos añadirle un legalismo al texto que estamos leyendo. Es decir, estamos yendo por encima de lo que realmente dice el texto. El otro problema es totalmente lo opuesto, ir por debajo de lo que la escritura o dicho pasaje está diciendo, es decir, algo que se le puede considerar como un liberalismo, ser liberal con lo que la escritura está diciendo. Y estos son dos errores graves a la hora de interpretar la escritura, ya que nosotros los predicadores o aquellos que queremos enseñar la palabra de Dios, no somos llamados a añadirle ni a quitarle nada a las escrituras, sino a ser lo más fiel y pegado al texto bíblico, a lo que quiere la Biblia enseñar. La Biblia misma en Deuteronomios capítulo 4 verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni tampoco quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Apocalipsis capítulo 22 versos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces acabamos de ver cómo la Biblia misma nos enseña a no añadir ni a quitar de las escrituras a la hora de interpretarla lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de ellas. Normalmente una de las mayores tentaciones o mayores problemas a los que se enfrenta un predicador a la hora de exponer las escrituras es coger el texto del que quiere predicar y aplicarlo, darle una aplicación directamente al texto para llevarlo a la audiencia que tiene delante. Y esto siempre es un error porque se suele caer en los problemas de sacar el texto fuera de su contexto y aplicarle un significado propio nuestro al texto que no va acorde al significado que lleva todo el libro del cual hemos sacado nuestro pasaje. Por lo cual, cuando un predicador coge un texto y le da una aplicación directamente a la iglesia, estamos en una situación donde vamos a conocer lo que el predicador piensa del texto, pero no lo que el Espíritu Santo quería revelar con ese texto. Con esta forma de predicar es más fácil conocer cómo piensa el predicador que cómo piensa Dios. Se conoce más la teología del pastor, que normalmente va a ser errada porque no está haciendo una buena exégesis del texto, que el carácter de Dios revelado en ese pasaje. Y es que cuando predicamos de esta forma es como mezclar nuestros patrones mentales con la revelación de Dios. La forma correcta sería hacer una buena exégesis para sacar un significado puro de lo que Dios nos quiere revelar a través de ese texto, y que entonces esa revelación pura de Dios rompa nuestros patrones mentales, rompa nuestra teología, que puede ser que esté errada. Un ejemplo bíblico para esto sería Marcos capítulo 7, donde los fariseos se acercan a Jesús reprendiéndole de alguna forma porque sus discípulos estaban comiendo con las manos inmundas, es decir, no se habían lavado las manos y estaban comiendo. Y los fariseos se acercaron a Jesús diciéndole esto porque resulta que había una tradición desde sus ancianos, es decir, de generaciones atrás, donde el que tuviera las manos sucias no podía comer. Y estos fariseos se acercaron a Jesús de una forma incorrecta, porque no se acercaron como una tradición de sus ancianos, de sus mayores, sino que se acercaron a Jesús como si fuese esto una doctrina sobre las escrituras. Es decir, estaban yendo por encima, estaban añadiéndole a la escritura a una tradición que sus ancianos le habían enseñado durante generaciones. ¿Se dais cuenta cómo estaban añadiéndole a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, tradiciones de hombre? Y Jesús les respondió diciéndoles hipócritas, que ese pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque estaban enseñando como doctrina, como algo escritural, como algo que mandaba Dios, algo que era realmente mandamientos de hombre. Sin embargo, en este pasaje el mismo Jesús nos enseña que a la misma vez que le estaban añadiendo algo a la palabra, le estaban añadiendo un legalismo que no existía y que no era escritural, a la misma vez le estaban quitando también al mandamiento y a la palabra de Dios.
Por eso también les dijo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de hombres, de tal forma que habéis llegado a invalidar el mandamiento de Dios por guardar el mandamiento de los hombres, por guardar vuestra tradición. Por lo tanto, como conclusión de este vídeo, hemos visto cómo cuando añadimos a la palabra de Dios, es decir, cuando queremos ser legalistas, muy estrictos con la palabra, siendo más de lo que la misma Biblia dice, o por el contrario, le quitamos a la palabra, somos liberales con lo que está diciendo la Biblia y decimos menos de lo que ella dice, lo que estamos causando es una mala interpretación de las escrituras, de la palabra, lo cual nos lleva a que cuando enseñemos estas cosas, la gente deje el mandamiento de Dios, deje el verdadero significado de lo que la Biblia dice y viva una vida en desobediencia a Dios. Por lo tanto, a la hora de enseñar la palabra, debemos de hacer una buena exégesis para que aquellos a los que le estamos predicando interpreten bien las escrituras y podamos ser exactos, alineados a lo que el texto nos está diciendo y podamos ser obedientes a la palabra de Dios.